Continuación de este debate, el asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos en el exterior por Alianza País. Evidentemente, la economía, la proforma, tiene que ver con las cifras, tiene que ver con los numeritos. Yo sé que hay algunas, que están acostumbradas a incidentar a través de una retórica impertinente, a través de unas palabras ofensivas, donde lo único que buscan es generar un estado de opinión, en un estado de derechos y estados de hechos, donde en realidad los hechos, pues se demuestran con cifras. Evidentemente, se nota que no llegaron a entender de qué se trataba la proforma, y lo único que buscan es llevar adelante un conjunto de opiniones sin sustento técnico ni nada por el estilo. Así que la segunda parte de mi intervención hablará de política económica. La primera, el análisis que realizamos dentro de la Comisión de Régimen Económico, todos los asambleístas, fue mirar si se cumplía con la ley y la Constitución. Y en este sentido, pues claramente quedó demostrado que los niveles de endeudamiento estaban por debajo del límite constitucional. Cuando recibimos los datos, pudimos ver que en el año 2016 había un 27,4% de nivel de endeudamiento. Por otro lado, ante las necesidades de financiación, podemos ver cómo se incrementa a un 29% del nivel de endeudamiento, muy por debajo del nivel latinoamericano, y que esta deuda tiene a su vez también una media ponderada de interés de entre el 6, el 5 y el 6%, lo que nos indica que es una deuda barata. Con esto se desmorona, y según indica el artículo 135 del Reglamento del Código de Finanzas Públicas, el cual asume las indicaciones del Manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, cómo se tiene que medir la deuda. Una indicación, asambleístas, pueblo ecuatoriano, en economía es fundamental el poder comparar las cifras, y parte de mi exposición será versada en ese sentido. Si comparamos la deuda agregada ecuatoriana, pues podemos ver claramente cómo está muy por debajo del nivel latinoamericano y en comparación de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene un nivel de endeudamiento del 110%, o España, que ya superó el 100% de endeudamiento. Asimismo, recordarles a todos que el límite de endeudamiento establecido en el 124 del Código de Finanzas Públicas lo pusimos nosotros, lo puso la Revolución Ciudadana. ¿Para qué? Para evitar los altos niveles de sobreendeudamiento, como ocurría en el pasado. Y aquí vamos a hablar, de lo que se hizo, porque es muy fácil hablar por hablar, pero la historia está para recordarla. En ese sentido, tenemos, en el gobierno social cristiano, en el año 1985, el nivel de endeudamiento era del 67,2%. En el gobierno por ejemplo, en el gobierno de los banqueros, de aquellos que ahora tienen una bancada aquí representada y que antes estuvieron hablando acerca de los numeritos. En el gobierno de Yamil Maguad, en el año 2000, era un 82% de endeudamiento. Por eso, nosotros, los de la Revolución Ciudadana, decidimos que se limitase a un máximo del 40% de endeudamiento. Esta es la manera de gobernar, esta es la manera de gestionar, de forma transparente, donde tenemos claramente cuáles eran los niveles de endeudamiento. Habrá otros que hablan también de deuda. Rodrigo Borja, 1990, 90% de endeudamiento. Estas cifras, que son lapidarias, indican claramente cómo ha habido una buena y una nueva gestión en el manejo de la deuda ecuatoriana. Por otro lado, podemos ver cómo la regla fiscal se cumple. Y vemos cómo esa regla nos indica que se superan los ingresos permanentes de los gastos permanentes. Para quienes no están viendo, significa que el Estado ecuatoriano es viable, que todas las funciones del Estado van a poder proveer de servicios y que la diferencia de más de 1.000 millones nos permite poder utilizar esos recursos para la inversión. Aquí, desmantelar otra mentira que se ha dicho. Allí, la bancada de los banqueros
se queja constantemente del exceso de gasto y dicen que el Estado debe de dejar de gastar. Y dicen ahora, durante las intervenciones anteriores, que solo se va a destinar un porcentaje del PIB a inversión. Señores, pónganse de acuerdo en su discurso, por favor. O sea, si se quejan del gasto, luego no estén hablando de que falta inversión. Incluso buscan de la manera de generar opinión, ya hablando de flexibilización laboral. Aquí hay que analizar las cifras, hay que analizar lo que se ha hecho. Por otro lado, podemos ver también cuál ha sido el proceso y la composición de los ingresos, que gracias al cambio de estructura tributaria, en este momento es de un 86% de ingresos permanentes y un 13% de ingresos no permanentes. Este 86% corresponde a tributos. Una reflexión para quienes nos están mirando. Bueno, pues, ¿qué hubiese pasado con el Ecuador si hubiésemos tenido el modelo anterior cuando se dependía de los precios del petróleo? En esas circunstancias, simplemente, directamente, el país se nos hubiese quebrado. Le pasó a Bolivia cuando el gasolinazo de Gonzalo López de Lozada. Bueno, pues nosotros podemos responder gracias a nuestra fuerte estructura tributaria, donde la presión fiscal es solo del 20,5%, con gran diferencia con respecto, por ejemplo, a América Latina, que es del 21,2%, o la Unión Europea, que es del 36,9%. La segunda parte de mi exposición va a hablar de política económica, recordando a la Asamblea y a los ecuatorianos que para poder tener este constante crecimiento durante los últimos 10 años, tuvimos nosotros que tomar 3 medidas fundamentales. La primera fue la renegociación de los contratos petroleros, donde pasamos de recibir solo el 20% al 80% y las empresas extranjeras pasaron a recibir ese 20%. El segundo elemento fundamental para poder crecer fue que nosotros, los de la Revolución Ciudadana, realizamos la auditoría de la deuda ecuatoriana, donde descubrimos cómo los gobiernos entreguistas anteriores habían firmado no solo deuda inmoral, sino deuda ilegítima, inmoral, ilegal, donde descubrimos que de repente pues estábamos pagando deuda que no nos correspondía. Logramos bajar nuestros niveles de endeudamiento y recuperar deuda, reduciéndole a un 30% del valor nominal que tenía esa deuda. El tercer elemento fue precisamente nuestra reestructuración tributaria. Triplicamos la capacidad de recaudación del Estado. Gracias a eso pudimos despegar como país. Gracias a eso fue que el milagro ecuatoriano fue conocido en el mundo. Y este sí, un modelo exitoso. Y ese modelo exitoso ha tenido grandes cambios. Cambios, por ejemplo, como que el momento actual tenemos en la economía. Podemos ver que tenemos una economía saludable, que supo responder al año 2015, 2016 realmente complicados, donde vemos un ejercicio de recuperación económica. Vemos cómo, por ejemplo, los resultados de recaudación en el año 2015 fueron de menos del 15,4% y actualmente están positivamente en el 10,9%. Esto significa que la economía ha vuelto a prenderse. Y no solo eso, sino también la variación del crédito de privados, donde ya hay un incremento ahora del 14,96%. Tiene un minuto, señor asambleísta. Dicho esto, vemos también cómo el Estado se ha mostrado muchísimo más eficiente durante estos últimos 10 años. Constantemente se estuvo reduciendo el déficit. Ahí la respuesta para los que hablan del Estado obeso. Ahí la respuesta para los que dicen que se ha gastado mucho. Señores, durante toda la Revolución Ciudadana se redujo el déficit del Estado. Esto significa que el Estado es mucho más eficiente. Y para aquellos que hablan de que no se ha ganado durante esta época, reducción constante de la pobreza, tanto la extrema como la pobreza media, por más de 20 puntos. Tasas de desempleo, 94,000 personas salieron del desempleo en el año 2016-2017, con una bajada del 1,3%. Señores, señoras asambleístas, la diferencia es que nosotros ahora alcanzamos
el 4% en salud y estamos caminando hacia el 6% en salud. En el gobierno de los banqueros se destinaba solo el 1,1% al gasto en educación y solo el 0,86% a salud. Esa es la diferencia. Nosotros trabajamos por la gente, nosotros manejamos las cifras, nosotros trabajamos firmemente para el pueblo ecuatoriano, para el interés general. No buscamos politizar, simplemente buscamos responder a las expectativas y al orgullo del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.